Colombia, potencia de la vida. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Estímulos. La actual composición de grupos poblacionales del Guaviare se dio por migraciones de colombianos durante el siglo XX en torno a la explotación de gomas vegetales para uso industrial. Los grupos étnicos indígenas fueron parte de este proceso. Bajo diferentes estrategias fueron persuadidos de dejar sus resguardos y comunidades para vincularse como mano de obra a las explotaciones caucheras. A San José del Guaviare llegaron como mano de obra en la construcción de la carretera San José-Guaviare a Calamar-Guaviare. De acuerdo con el proyecto, el ejercicio realizado en el resguardo del refugio en San José del Guaviare se desarrolló por fases, como se describe a continuación. Fase concertar. Los municipios de San José y Miraflores Guaviare son los que registran el mayor número de diversidad de grupos étnicos indígenas. A pesar de que demográficamente los grupos indígenas son minoría, culturalmente han sido asociados a la identidad de territorio como parte de la Amazonía colombiana. El resguardo del refugio de San José del Guaviare alberga indígenas pertenecientes a 12 grupos étnicos. Con los sabedores y portadores de manifestaciones culturales de este resguardo, se concertó un proceso para identificar manifestaciones culturales representativas para los pueblos indígenas del Guaviare. Fase identificar los elementos culturales que aún perviven y son representativos para la comunidad del resguardo refugio son los siguientes. Damacurí, como espacio cultural en los que se manifiestan todas las expresiones vivas de la cultura indígena. Memoria de prácticas culturales que dejaron de usarse cuando ellos dejaron sus territorios de origen y se organizaron en los resguardos indígenas de San José del Guaviare. La danza indígena, artesanía indígena, cultura culinaria indígena. Fase analizar. Una vez identificados los elementos culturales más representativos, se procedió con la documentación cultural mediante entrevistas a portadores de las manifestaciones culturales, obteniendo información para reseñar y caracterizar los elementos culturales identificados. De igual forma, se realiza un taller en el cual se presentan los elementos culturales identificados, su caracterización y se trabaja con los participantes en el taller en la identificación de riesgo y medidas de salvaguardia, siguiendo las guías metodológicas del Ministerio de Cultura. Fase registrar. En esta etapa del proyecto, el equipo del proyecto procede a sistematizar la información mediante la elaboración de un informe de bitácora y el diligenciamiento de las fichas de registro de inventario de patrimonio cultural inmaterial. En la descripción de este video se deja el link de acceso a estos documentos. Fase comunicar. El equipo del proyecto cita un nuevo taller con el propósito de socializar los avances del proyecto. Se presenta la propuesta de divulgación en plataformas digitales y los primeros cortes de las piezas audiovisuales. Los participantes en el taller hacen recomendaciones en torno a las piezas audiovisuales y a los informes preliminares. Colombia, potencia de la vida. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Estímulos.